Muy buenas tardes, amigos de Lima Conecta. Bienvenidos a una nueva edición. Mi nombre es Melanie Vargas. El día de hoy nos acompaña en el programa Miguel Pintado, economista e investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Melanie. Gracias. Bien, Miguel, como te decía antes de comenzar la entrevista, ¿no? Me gustaría que te explayes un poco más acerca de la columna, ¿no? Y sobre la importancia, sobre todo, del sector agrario en el país, ¿no? Y por qué es que ellos también reclaman el tema de los fertilizantes, que se adquiera lo más pronto posible también. Sí, claro. Bueno, lo que estábamos haciendo desde el CEPES era una pequeña investigación, un pequeño estudio, sondeo de cuán dependientes somos de la fertilización química en el Perú, ¿no? Y para esto el país cuenta con dos fuentes de información. Uno es el censo, el cuarto censo nacional agropecuario, que fue realizado en el año 2012, y la última información de encuesta que tenemos es la encuesta nacional agropecuaria del 2019. Entonces, más o menos la pequeña nota trata de abordar estos dos bases de datos del país, y lo que encontramos es que efectivamente el Perú en el sector agrario es bastante dependiente de los fertilizantes químicos. Según este censo pudimos verificar que más o menos el 43% de los productores usan algún tipo de fertilización química. Lógicamente que la más conocida y la más difundida es la urea, ¿no? Luego, como quisimos ya entrar un poco más en detalle, qué cultivos son los que son totalmente dependientes o parcialmente dependientes de la fertilización química, utilizamos la encuesta nacional agropecuaria, que es la más reciente. La última información es la del 2019, y corroboramos que, como ya se venía mencionando en los distintos medios, que los cultivos de arroz, papa y maíz son los que más dependen de la fertilización química, ¿no? Entre el 40 y el 90% más o menos en estos tres cultivos. Lo que hicimos luego era hacer un zoom un poquito más amplio para ya detectar o filtrar, digamos, aquellos cultivos que se comercializan, ¿no? Porque sabemos que la agricultura familiar y los otros tipos de agricultura en el país no necesariamente toda su producción la destinan al mercado, ¿no? Algunos parte de su producción la destinan a la propia alimentación de las familias. Entonces, haciendo este filtro, encontramos que efectivamente la fertilización, cuando solamente vemos los cultivos que se destinan al mercado o que tienen vinculación con algún tipo de mercado, ya sea local, regional o nacional, la tasa de fertilización química es muchísimo más alta, ¿no? En el caso del arroz es del 92%, en el caso de la papa el 74%, y en el caso del maíz el 59% de los productores, ¿no? Con esta deficiencia de la urea, ¿no? Que no está llegando, y bueno, que no hay en realidad, con la escasez, ¿no? De ella, ¿cuántos productores estarían viendo afectados? Yo no sé si nos podrías alcanzar una cifra aproximada. Es un poco difícil saberlo porque, como mencionaba también en algunas otras entrevistas, depende de dos cosas, ¿no? Primero, que hay un stock que se registra del año pasado, porque como bien sabemos, las empresas que distribuyen siempre guardan un stock para eventos o shocks que no son anticipados, ¿no? En este caso el evento coyuntural que ya tenemos en cuenta. Entonces no sabemos qué parte de lo que se importó el año pasado todavía se mantiene en stock, y a eso se tendría que sumar también las importaciones de los primeros meses, ¿no? El primer trimestre, para saber más o menos cuánta disponibilidad de urea hay en el país. Eso como por un lado, ¿no? Y por otro lado está que el Estado está cerrando, digamos, esta compra gobierno de un lote de fertilizantes, ¿no? Entonces esas dos entradas son los componentes que nosotros tenemos como la oferta interna de este insumo químico. Inicio de la crisis se estaba hablando también de otra opción de fertilizante, ¿no? No recuerdo justo el adjetivo que le daban, o bueno, el calificativo, otro nombre creo que tenía, que no era urea. ¿Cuánto ayudaría este fertilizante
a los productores en realidad? Sí, bueno, habría que aclarar un poco el asunto, Melanie, y es que en general se utilizan tres tipos de fertilizantes, no solamente en el Perú, sino en todas las economías agrarias. Una fertilización que depende del nitrógeno, otra que depende del potasio, ¿no? Y una tercera que depende de otro componente químico que ahorita no lo tengo en mente. Entonces esos son los tres principales digamos, insumos químicos para la agricultura. Es importantísimo un análisis, un diagnóstico de suelo en cada caso, en cada parcela, para determinar qué componente, ¿no? o qué nutriente le hace falta a ese cultivo, ¿no? Y en función a eso se tiene que aplicar en las cantidades que en verdad necesita, pues, ¿no? Miguel, ahora la semana pasada también, la semana antepasada fue la reunión de algunos gremios agrarios, algunos dirigentes también, pero que dentro de esta reunión que tuvieron con el presidente, mencionaban también el cambio de constitución. ¿Tú crees que este gremio representa en realidad a todos los gremios del sector agricultor, que tienen el mismo ideal de esta solicitud que también le hacen al Ejecutivo? Sí, justo hemos estado discutiendo el tema a nivel institucional. Creemos que es más bien una facción, ¿no? Que representa una facción un poco más política que tiene que ver con ese tema. ¿Por qué decimos esto? Porque creo yo que en los pedidos es bastante claro que están en contra de algunas cuestiones del Congreso, pues, ¿no? Entonces, no tanto como como una razón de fondo o una razón estructural, que es lo que necesita el agro en el país, sino un contexto más político, pues, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro solamente al revisar los pedidos. Ahora con este paro, ¿no? También del sector agrario, ¿tú crees que se llegue a algún consenso? Y adicional a ello, ¿cuántas pérdidas se pueden estar teniendo de este paro, no? Sí, justo hoy día revisaba alguna información que se ha publicado en los medios desde temprano. Uh-huh. Por ejemplo, en el mercado de abasto, en el principal mercado de abasto, el gerente general del EMSA decía que el día de hoy había entrado más o menos unas 10.000 toneladas, creo, si no me equivoco. A ver, déjame ver la cifra exacta. Sí, habían entrado 10.000 toneladas, lo cual era más o menos el doble del lunes pasado. Lo cual quiere decir que todavía hay abastecimiento, digamos, para 2, 3, 4 días máximo, ¿no? En caso siga habiendo estos problemas por el medio de transporte, ¿no? al interior del país. Y lo que más o menos también podemos estimar es que a nivel ya de los mercados locales también pueden tener entre 2 a 3 días. O sea, mal que bien esta semana podríamos estar abastecidos más o menos, ¿no? A nivel del mercado de Lima, mercados urbanos. Pero si se prolonga estas acciones de protesta, entonces por allí sí va a haber bastantes problemas en el abastecimiento. Y lo segundo, Melanie, es que lo que también he estado revisando es que parece que está habiendo especulación en cuanto a los precios, porque también decía el gerente que en el mercado, digamos, mayorista, había un incremento del volumen, eso sí, ¿no? Los precios están más o menos constantes, pero a nivel ya de mercados minoristas los precios sí han tenido un elevado alza, ¿no? En algunos casos. Entonces por ahí parece que hay un tema de especulación. Igual se debe invitar a todos los distribuidores, pues, que más o menos sean justos con el tema, pues, ¿no? Porque lógicamente afecta, pues, a la familia de menos recursos. Bien, Miguel, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista también. Y bien, amigos de Lima Conecta, conmigo estuvo Miguel Pintado, economista e investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEP. Gracias, Miguel. Gracias a usted, Melanie. Y bien,
Conmigo será hasta una próxima edición aquí en Lima Conecta.